cordial bienvenida al 12º Encuentro Cultural Apurímac, organizado por Ayllu Cultural Zumbayllu. Para este evento, en este 12º encuentro, tenemos la trascendencia de la obra de José María Arguedas, a cargo de la doctora Carmen María Pinilla Cisneros. La doctora Carmen María Pinilla Cisneros es socióloga y magíster en estudios teóricos del psicoanálisis por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó sus primeros estudios de sociología en la Universidad de París. Luego completó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como encargada de la colección de José María Arguedas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha publicado diversos documentos sobre José María Arguedas. Fue miembro de la Comisión Nacional por el Centenario del Nacimiento de José María Arguedas y ha organizado diversos congresos destinados a estudiar y difundir la obra arguediana. La doctora Carmen María Pinilla Cisneros es reconocida como una de las investigadoras más dedicadas a la vida y obra de José María Arguedas. Entre sus publicaciones tenemos, en 1994 publicó Arguedas, Conocimiento y Vida a través del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego ha publicado Arguedas en Familia, cartas de José María Arguedas a sus hermanos Arístides y Nelly Arguedas, a Rosa Pozo Navarro y a Yolanda López Pozo a través del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2004 publica Arguedas en el Valle del Mantaro a través del Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el 2002 está a cargo del archivo José María Arguedas de la Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se ocupa de ubicar, ordenar, catalogar y difundir documentación sobre Arguedas. En 2004 publica Los Colegios Mercedarios en la Educación de José María Arguedas, también a través de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2011 publica José María Arguedas, Poética de un demonio feliz, a través de la editorial del Congreso de la República. Y también tenemos la publicación de Ecos de Huarochirí, que publicó junto con Gonzalo Portocarrero y entre otros en el año 2018. Vamos a recibir a la doctora Carmen María Pinilla Cisneros. El tema es Trascendencia de la obra de José María Arguedas. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias, Melquiades, por estas inmerecidas palabras. Lo único que hay en mí es un amor como el de ustedes, un amor y una admiración plena por la obra y la vida de José María Arguedas. Eso es lo que ha alumbrado todo mi trabajo. Y es un honor para mí estar con todos ustedes, poderme dirigir a estas estudiantes y jóvenes estudiosos de Abancay, ciudad tan importante, tan trascendental en la vida de José María Arguedas. Me voy a referir ahora, sí, es cierto, a la trascendencia de la obra de José María Arguedas, pero a la trascendencia de la obra educativa. Es en ello en lo que quiero centrarme esta noche. Precisamente porque como estoy elaborando la biografía de José María, ya solo me quedan 2 capítulos para terminar, probablemente el próximo año termine la biografía, quiero referirme pues a este esfuerzo educativo y los resultados trascendentes que tuvo las propuestas de José María Arguedas. Propuestas no solamente en el papel, sino en los hechos, en la experiencia. Quiero decir, para empezar, que José María Arguedas fue maestro toda su vida. Desde que empezó a trabajar como maestro en Sicuani.
Es el primer trabajo, aparte del trabajo en correo que tuvo mientras estudiaba, pero era un trabajo mecánico que él no eligió, sino que por necesidades de la vida lo encontró y para sobrevivir. Pero a partir de 1939, el trabajo de profesor en el recién fundado colegio Pumacahua de Sicuani es donde inicia su carrera pedagógica, que dura toda la vida, ¿verdad? Porque él ha muerto siendo profesor de la Universidad Agraria. Entonces, voy a decir que apenas llega Sicuani, todos saben que apenas llega se casa, ¿no? Al poco tiempo se casa con Celia. Él llega primero porque el colegio se abría en una época, una fecha en que Celia no podía viajar todavía. Entonces él llega solo y se dedica a visitar primero toda la ciudad, la feria, buscar estar en contacto con los indios, que era lo que más le interesaba a él, ¿no? El campesinado indígena. Los busca sus fiestas, sus canciones, etcétera, quiere estar en contacto, en contacto y hablar en quechua con ellos. Muy bien. Este colegio, que recién se fundaba, es un colegio secundario, y era peleado. Desde mucho tiempo atrás, otras provincias habían estado demandando ser ellos los que tuvieran el colegio secundario, pero gracias a unos contactos se decide que va a ser en Sicuani. Y José María va a defender al colegio, va a ir al Cusco a hablar por radio, etcétera, ante las habladurías de que ese colegio debería estar en otro lugar, que no tiene el plantel necesario, que no va a poder cumplir con las exigencias de un colegio secundario. Él defiende a toda costa, y ahí consta en los escritos, que él hace esta defensa acérrima del colegio en Sicuani, el colegio secundario. ¿Por qué? Él, así como les he dicho, que comienza a visitar la ciudad, el entorno, a calificar la situación social, el número de quiénes eran las clases medias trabajadoras, los profesores, los comerciantes, sobre todo. Sicuani era una ciudad cosmopolita donde habían venía gente de otros departamentos, muchos arequipeños y bolivianos, y también de otras nacionalidades, argentinos, etc. Entonces, él se da cuenta que es importantísimo preparar a el campesinado indígena en el dominio del castellano, porque encuentra que la situación de dominación del indígena persiste debido a que no maneja una herramienta necesaria para su liberación. ¿Cuál es? La herramienta del castellano, que les va a permitir luchar de igual a igual e imponer su cultura y sobre todo terminar con el vasallaje. Pero esto, ojo, no quiere decir que él opta por la castellanización, aunque lo diga en algunos escritos. Él opta y dice que defiende la castellanización, porque en esa época va a haber una polémica entre los que quieren la quechuización y los que quieren la castellanización. Y él dice, hay que darle la herramienta del poder. Y por eso opto y voy a trabajar en el curso de castellano. Y en el curso de castellano es que va a comenzar a innovar. ¿Qué quiere decir? Va a tratar de descubrir una metodología adecuada a un mayor y mejor y más rápido dominio del indígena de la herramienta del castellano. ¿Cómo? Enseñando en las lenguas naturales, es decir, en quechua. Y entonces él es el primero que va a defender la escolaridad, digamos, en quechua, mixta, y pasar luego al castellano. Y él va a explicar la necesidad de que para ello existan gramáticas, que existan diccionarios y textos en quechua, para que el indígena se alfabetice primero, sepa leer primero en quechua y después pase al castellano. Lo va a dominar fonéticamente mejor, ya. Pero, ojo, todo esto que él entiende, porque él ha estado en el año 40, a él lo invitan a el primer
la reunión de indigenistas en Pátzcuaro, en México, ¿ya? Su amigo, un mexicano que era aquí, que va a ser después el embajador, Moisés Sáenz, hace que lo inviten. Y él va y entonces entiende la necesidad que hay en todos los países de Sudamérica o de Centroamérica que tienen una fuerte población indígena, la necesidad de defender el idioma nativo, pero al mismo tiempo de enseñar el castellano. Entonces, eso él lo tiene muy claro. Y cuando llega a Sicuani, va a defender entonces dos cosas importantísimas en sus cursos de castellano, pero también de geografía y también de historia, porque esos 3 cursos va a tener en el primero y en el segundo de secundaria. Y sin que nadie le pida, va a comenzar a hacer, como decía, una metodología propia. ¿En qué consiste esta metodología propia? En 2 columnas fundamentales. Primero, hacer que el alumno lea, hable, redacte, domine el castellano espontáneamente, naturalmente, como en conversaciones, leyendo, comentando obras. Y entonces uno ve en todas las cartas que le escribe a Moreno Jimeno o a Westphalen o a su cuñada Alicia Bustamante, mándenme libros, y pide obras clásicas, obras de la literatura universal. Lee con sus alumnos a García Lorca, lee a Westphalen, lee las poesías de Moreno Jimeno y les comenta y les dice, mira, qué tal sensibilidad de mis alumnos quechohablantes, han captado perfectamente el sentido de la poesía que se les leía. No hay nada que hacer, que tienen una gran sensibilidad. Su amigo, el poeta Emilio Adolfo Westphalen, le dice, no seas prejuicioso, no digas esto de frente, pruébamelo. Y él le prueba. ¿De qué manera el quechua considera él que da esa musicalidad y esa facilidad para la poesía? Entonces, muy bien. Como él sabe que eso que él ha descubierto, ese potencial cultural, ese potencial artístico en el quechohablante, de sus alumnos quechohablantes, porque él prefiere las clases y pide las clases donde haya mayor número de quechohablantes. Entonces, como él sabe que eso no se lo van a creer fácilmente, él decide publicar una revista. Y en esa revista, ¿qué publica? Los trabajos de sus alumnos, para demostrar que esto que él ha comprobado con su método y que ha hecho y que sus alumnos han comprendido y que ahora manejan bien el castellano, tan es así que son capaces de hacer unas redacciones preciosas, las publica. Muy bien. Si uno mira cuáles son esos trabajos de los alumnos que él publica, se advierte que hay poesías muy bonitas, con muchas metáforas poéticas, pero también hay etnografías. ¿Qué quiere decir? Narraciones sobre los aspectos más importantes de sus pueblos de origen o sobre leyendas que han escuchado en sus pueblos de origen. Entonces, ¿qué cosa hay detrás de todo esto? Hay una cuestión formal, ¿no es cierto? Un método formal, digamos, una metodología que es la de leer textos, leer. Él está en contra de las leyes gramaticales, del análisis gramatical, de que se memoricen una serie de reglas. No quiere eso. En las clases con sus alumnos leen. Y luego, es más, a veces no le dan tiempo en las clases. Dice que los chicos se quedan y que quieren seguir, y entonces los invita a su casa. En las tardes vienen a la casa de José María en Sicuani a seguir leyendo, a discutir lo que han leído, lo que han comprendido, etc. Entonces, hay un paso, ¿no es cierto?, que es la lectura y la redacción, o sea, la conversación, y por otro lado, el conocimiento del país, el amor al país. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que levantar la autoestima del alumno quechohablante, del alumno campesino, del indígena, que sienta que su entorno es muy valioso, que las tradiciones, los cuentos, las historias de su pequeño poblado, de su pequeña comunidad es importante, tiene mucho valor. Entonces,
eso él considera, por un lado estoy reforzando la autoestima, por el otro lado estoy dando la herramienta de lucha, ¿ya? Y entonces esto es lo que él logra. Solito, sin que nadie le pida, va escribiendo esta metodología y la comenta con sus amigos. Ahí están las cartas donde uno puede entender todo esto. La comenta con sus amigos. Y da la casualidad, miren cómo es, que en 1940 se da una nueva ley de educación, ¿no es cierto? José María va a estar hasta fines del 41, del 39 a fines del 41 o inicios del 42 en Sicuani. Y cuando está en el 41, después de que se ha dado la ley de educación por el ministro Oliveira, se da unos decretos ajustando esta misma ley de educación. En esos decretos se crea la comisión para la reforma de los planes de educación secundaria y de primaria y de preescolar, etcétera, etcétera. Y en esta comisión de reforma de programas y cursos de educación secundaria se pone a la cabeza al doctor Emilio Barrantes, otro educador. Oh, yeah. ¿Ya? Y entonces Emilio Barrantes decide, eso me lo ha contado a mí, y yo le he publicado un libro a Emilio Barrantes con todas sus cartas con Arguedas y con unos testimonios maravillosos, se los recomiendo, esos lo publiqué creo que en 2013 con San Marcos. Bueno, entonces Emilio Barrantes escribe unas cartas circulares a todos los colegios nacionales, que dice que en esa época no pasarían de unos 40, o sea, no eran muchos. Les escribe y les dice al director que comunique a todos los profesores de secundaria que presenten proyectos de cómo alterarían los cursos. Y José María ya tenía avanzado, lo que les acabo de contar, su metodología para el curso de castellano. También tenía una metodología para el curso de geografía, porque él quería que la geografía sea geografía que abarcara también lo social. Entonces es geografía de, digamos, la parte física, pero también social, de los grupos, las poblaciones que están distribuidas alrededor del país en determinadas áreas geográficas. Entonces, y también de historia. Dice Emilio Barrantes que lejos el mejor proyecto para el curso de castellano fue el de José María Arguedas. Y entonces, por supuesto, lo llama. No voy a entrar a contar ahora detalles que él se llevaba un poco mal con los directores, porque los directores lo veían muy protagónico, los alumnos lo querían mucho, lo recibían en su casa y esas cosas dentro de la burocracia, pues ustedes saben que despierta suspicacias. Y entonces tampoco quisieron que hiciera su revista, él tuvo que sacar su revista Pumacahua aparte con el Cusco, una editorial en el Cusco y no con la oficial, porque en la revista oficial el director quiso poner la foto del presidente, la foto del ministro de Benavides, la foto del ministro, y una sobonería terrible, y José María dijo, no señor, en eso no participo yo, no pongo mi nombre. Y entonces él sacó por su lado su revista Pumacahua, que la costeó, él mismo consiguió de Lima unos donantes, etc. Entonces, por supuesto lo llaman, José María se siente muy halagado, si el director le hace una gran despedida y esto, y llega José María muy entusiasmado para participar en los planes de reforma de educación secundaria. Ustedes se dan cuenta lo que significó para José María sentir que en sus manos estaba la posibilidad de dar las herramientas a las poblaciones indígenas que tanto amaba y que sentía que estaban injustamente dominadas, explotadas, que les va a dar las herramientas para su liberación. Entonces él llega ahí, ojo, como en representación de la población andina. Y por eso él va a ser muy suspicaz. Y por eso mismo, amigos, estos 2 años que va a trabajar en el Ministerio de Educación lo agotan. Él sale de ahí con una neurosis terrible que lo tumba. Y él va a decir toda la vida, en el 43,
la neurosis que sufrí me volvió en un hombre que no puede producir sino la mitad. Desde ahí yo no soy sino medio hombre, por el golpazo que sintió. ¿Por qué? Eso es secundario. No, no es secundario para la persona, es secundario para lo que quiero hablar de la educación, de sus logros. Como dice Alberto Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero, José María dio esta obra maravillosa a costa de su vida, de verdad. ¿Y por qué? A ver, llega y entonces Emilio Barrantes conforma la comisión. Llega José María, dice Barrantes que muy contento, y pide que por favor llamen también a Manuel Moreno Jimeno para que integre la comisión. Y en la comisión van a estar 3 personas más, ¿ya? Pero, perdón, Emilio Koch y otro más, y entre ellos los de la comisión se llevaban muy bien. Pero ¿qué pasa? Que el ministro invita de visitantes a unos personajes que eran en ese momento, no voy a decir los nombres para no estar cosas, pero los invitan para que sean, digamos, los interlocutores, para que ellos opinen y opinen, porque el que aprobaba era el ministro, pero que opinen sobre estos proyectos. Pero, según Emilio Barrantes, lean este libro que les estoy nombrando, que se llama Dos Amautas, Arguedas y Barrantes, dice que estos le tenían envidia, clara envidia a José María porque destacaba, y también a Barrantes. Pues ellos estaban resentidos porque no los habían llamado a ellos a integrar la comisión, sino solamente para que opinaran. Y cuando ellos tenían mucho más experiencia y capacidades, creían ellos, ¿no? Entonces, no hacían sino boicotear todo el tiempo. Y si José María decía, por ejemplo, la geografía tiene que ser social, ¿por qué social? ¿De dónde ha sacado usted? Esto está equivocado. Y en otra oportunidad le encuentran un adjetivo que tiene doble sentido, pero que lo había usado en otro. Es decir, cosas menores que Emilio Barrantes dice, a mí no me afectaban, pero José María, que era tan sensible, sí lo afectaban. Se le veía el rostro decaído después de estas largas sesiones donde era atacado constantemente. Ahora, yo me explico que esto le afectaba, ¿por qué? Por lo que les acabo de decir, que él venía representando los intereses del pueblo andino y no podía permitir que otros estuviesen todo el tiempo atacándolo como que si él fuese de menor cuantía, de segunda, un ciudadano de segunda, no igual a los limeños. Por eso le afectaba tanto y efectivamente cae en una depresión. Entonces, yo les voy a leer cuando termina todo esto, cuando terminan los planes. Perdón, otra cosa. José María lucha ahí para que se hagan escuelas mixtas, los que van a ser después los núcleos escolares campesinos. Después, lucha ahí para que se viabilicen. Pero en realidad todo él sabía, ya José María nota, olfatea que todos estos planes van a quedar en nada porque la gente que está en el ministerio, en la cabeza, esa gente no tiene la convicción que tiene él. Hablan, sí, vamos a hacer planes, tenemos que mejorar, que el bilingüismo, no están convencidos, tan es así que no buscan los medios para hacer efectivo esto. Entonces, se decepciona, ¿ya? Y le dice a su hermano, le escribe una carta en el 1942, y le dice, yo no estoy muy bien en Lima. En el ministerio me engañaron miserablemente, me hicieron trabajar en una forma terrible, pues ante el compromiso magnífico de tener en nuestras manos la reforma de los programas, 7 profesores jóvenes que fuimos seleccionados, trabajamos con un entusiasmo y un fervor que bien comprenderás. El ministro estuvo completamente de acuerdo con nosotros y creo que le contagiamos mucho de nuestro fervor. Desgraciadamente, a última hora, llamó como revisores a 8 frailes y a otros directores de algunos colegios particulares y a todos los de los colegios nacionales. Y aquello fue una olla de grillos. El trabajo nuestro fue desvirtuado
y degenerado por obra de los frailes y de 4 imbéciles que metieron allí su cuchara y apenas si quedó algo de lo que habíamos hecho. Como consecuencia, no se creó el organismo técnico que se había planeado y a mí me largaron al Alfonso Ugarte con un sueldo exactamente igual al que ganaba en Sicuani. Y ahora estoy alentado por 1000 promesas de Villanueva para el año entrante y con un sueldo miserable. Entonces, José María, decepcionado, efectivamente, sabe que no va a llegar a puerto, no van a llegar a puerto esas reformas. Y efectivamente, al poquito tiempo, su hermano le pide, por favor, porque su hermano Aristides era profesor en Ancash, en Carhuaz, le dice, mándame por favor los nuevos planes. Y él le dice, no te los voy a mandar porque estoy casi seguro que la reforma quedará en nada. Y por supuesto, este año seguirán rigiendo los programas antiguos. Vean ustedes, entonces acá, el entusiasmo por una parte y la decepción por la otra al comprobar cómo se da el proceso de reestructuración de planes dentro del aparato estatal. Entonces, en 1944, José María publica un artículo que lo tituló El método cultural y la educación del indio en el Perú. Y aquí dice también, al final del artículo, en una nota, que él fue llamado para participar en estos planes de educación, pero que la verdad esto no ha florecido y que dicha escuela, la escuela de bilingüismo, o sea, de la educación primero en quechua, formando maestros en quechua, preocupándose porque haya más profesores quechohablantes preparados para enseñar las primeras letras y luego pasar al castellano. Eso no se ha hecho, no se han formado tales escuelas y que esto quedará en nada. Lo mismo que le dice a su hermano. Entonces, efectivamente, José María pasa primero a enseñar al Colegio Alfonso Ugarte y luego al Colegio Guadalupe. Es la época peor de su vida porque, como les decía, tiene una neurosis terrible, tiene que tratarse con especialistas, psicólogos, Figari y son el doctor Figari, bueno, no me acuerdo el otro, son especialistas que consulta a él constantemente y que le dan unos fármacos para aliviar la neurosis y trabaja en estos 2 colegios que les estoy diciendo. Pero al cabo de, perdón un ratito que haga una pausa, Melquíades, ¿me podrías decir cuánto tiempo tengo para saber cuánto más digo o cuánto corto? Doctora, tiene tiempo suficiente, no hay restricción acá. Tenemos una hora aproximadamente para su exposición. Ya, y ya me he pasado creo que media hora, ¿no? Aún se aproxima. ¿Sí? Sí. Ya, Media hora ok, sí. solo para... Gracias. Entonces, José María enseña en estos 2 colegios y pasa una época, pide todo el tiempo licencias porque tiene que ir a descansar, que a las aguas termales de Churín, que a las aguas termales del sur, en fin, más o menos a tropicones termina y enseña en estos colegios, hasta que comienza a mejorar su situación psíquica en el 45, cuando es la primavera democrática, entra Bustamante y va a estar de ministro Valcárcel, que nuevamente se preocupa por la educación, que además era muy amigo de José, admirador de José María. Acuérdense que Valcárcel fue uno de los primeros que comentó Agua, el libro con los 4 cuentos de José María Agua. Ya era gran admirador, además su profesor en San Marcos de historia. Y entonces, cuando le escribe, quiero que vean esta calidad de esta forma de entender la educación. Cuando sale del ministerio y está enseñando en los colegios, él sigue con el idealismo de su meta de ser un gran educador y de cambiar la educación en el Perú. Y le escribe a Emilio Barrantes y le dice, Emilio, nosotros podemos purificar la educación del país con la honradez y la capacidad que sabemos formar en nuestras almas. Hasta hoy la educación del país ha sido guiada por 2 o 3 monstruos villanos. Por eso me cuido mucho,
para estar bien cuanto antes y poder estar a la altura. Entonces, como decía, José María va a encontrar al principio entusiasmo en estos colegios nacionales, pero luego va a ir en contra de la politización que precisamente en el 45-46, ustedes saben que el APRA trata de pelear con la izquierda o con los no apristas, eso lo cuenta Valcárcel en sus memorias muy claramente, para copar los puestos en el Ministerio de Educación. Entonces, por ejemplo, el visitador de educación era un puesto, esto estoy repitiendo Valcárcel, donde los apristas y los no apristas peleaban para que nombrase de visitadores a sus correligionarios, porque era muy importante contar políticamente con el profesorado nacional. Entonces, si bien José María tiene unas tendencias, todo el mundo ya sabe que él había leído a Mariátegui cuando estaba estudiando en el Colegio Santa Isabel de Huancayo, y él aspira a los ideales de Mariátegui del socialismo, él estaba en contra de la politización extrema que hacían los apristas, los profesores apristas en los colegios nacionales, especialmente en el Guadalupe y en el Alfonso Ugarte. Y él va a escribir una crítica feroz a esta situación, que se las voy a leer porque es muy importante, poco antes de renunciar. Al mismo tiempo que él se esmera en que estos alumnos, también como los de Sicuani, salgan adelante, triunfen, capten y les lee y les lleva música, los hace participar en conjuntos musicales. Trata de que la gimnasia, por ejemplo, sea también con música autóctona, de tal modo que ellos disfruten y conozcan la música andina en el Colegio Alfonso Ugarte o en el Guadalupe. Pero sufre con la politización extrema. Miren, este texto es muy importante, de 1947, ¿ya? Y lo tituló Mi primer amor, relatos de alumnos del Colegio Nacional Nuestra Señora Guadalupe, porque en este colegio también les pide a sus alumnos que redacten. En 1945 y en 1946, cuando el ambiente de todos los peruanos está politizado porque han sido las elecciones, él les pregunta, ¿qué opinan ustedes del país, del futuro del país? Y al lado, después, les dice, cuenten su primer amor. Si ustedes leen este artículo, se van a dar cuenta, un ratito voy a tomar agua, discúlpenme. Ustedes se van a dar cuenta que la redacción de los alumnos es excelente, excelente. Pueden describir muy bien sus sentimientos. Algo que les cuesta a los muchachos, hay que valgan verdades, describir sus sentimientos profundos, amorosos, ellos los explican maravillosamente bien. Y también lo que desean para el país, lo tienen claro. Y entonces eso él publica en este artículo. Muy bien. Pero al mismo tiempo que exalta y alaba las capacidades de sus alumnos, es la más feroz crítica al ambiente politizado de la educación nacional. Miren lo que dice. En Lima, con 60, 70 y aún 80 alumnos por clase en colegio, donde los jóvenes están sometidos a un régimen anacrónico, vacío de orientación, régimen que crea entre los estudiantes el clima más propicio a la rebelión, la amargura y el escepticismo, es labor agotadora formar el clima realmente educativo. Por esa razón, los colegios nacionales en que el suscrito ha trabajado en Lima no cumplen las funciones esenciales de la educación secundaria, y a juicio de quien escribe estas líneas, incluso se convierten frecuentemente en centros de perversión donde prolifera
la malicia, la astucia y la capacidad de engaño. I'm not listening. She's there, but I'm not listening. She was there. El de la hombría y de la fuerza. La instrucción es, por supuesto, deficiente. El autor de estas líneas sufrió una indescriptible sorpresa al primer contacto con estos colegios nacionales. Algún tiempo estuvo conmovido por un angustioso temor, por una dura emoción de desencanto e indignación. Ninguno de los principios más elementales de la psicología y de la pedagogía eran aplicados en la organización de los colegios y por parte de la mayoría de los profesores. Encontraba a los colegios y por parte de la, encontraba a los estudiantes del peor humor, siempre al ataque en un ambiente cargado, bullente de malas intenciones y un impresionante estado de desmoralización. Entonces, esto es lo que él encuentra en los colegios nacionales y deja de ser profesor, digamos, deja estos dos colegios y pasa a enseñar en el Pedagógico Nacional, porque en el Ministerio de Educación lo ascienden y lo nombran el cargado del folclore. Y ahí va a comenzar su carrera ascendente en ese sentido en defensa del folclore, que le va a permitir escribir, más tiempo para escribir, porque la tarea de ser profesor le quitaba mucho tiempo y no podía escribir como él quería, a pesar de que publica numerosos textos de corte etnológico o antropológico, pero no literario. John Murray llama a esta etapa una etapa seca para la literatura, y es verdad, porque hasta el año 53 no va a publicar sino Diamantes y Pernales, que aparece en el 54. Entonces, yo voy a terminar ahora diciendo que va a ser luego profesor en San Marcos y luego en La Molina. Tenemos unos reveladores testimonios de su experiencia en San Marcos a través del testimonio de su alumno predilecto, que fue Alejandro Ortiz Rescaniere. Él escribió un libro donde cuenta de qué forma, cómo eran las clases de José María. Por otra parte, Rodrigo Montoya, que también ha sido alumno, tiene también testimonios muy aleccionadores al respecto. José María, nos dicen ambos, transmitía en primer lugar amor al país. Lo que más destacaba él era un inmenso amor al país. Por eso en sus clases él se paseaba con elementos históricos, geográficos, sociológicos, etnológicos, de todo tipo, para despertar el interés por el país. Y leía mucho, pero sobre todo contaba sus experiencias. Y le gustaba que los alumnos participasen contando también sus propias experiencias. Es decir, seguía cumpliendo los dos preceptos que se impuso desde Sicuani: elevar la autoestima de los estudiantes en esta época provenientes de provincias para alabar su entorno y, por otro lado, proporcionar las herramientas necesarias para que se ubiquen en una situación de igualdad e imponer sus derechos. Ahora, en San Marcos, él no fue un profesor, digamos, que hizo carrera, y a pesar de que él va a reemplazar a Matos Mar cuando viaja a Venezuela, pero no fue, digamos, profesor principal, no llegó a ser profesor principal. Y es así que en la Universidad Agraria, en los años 60, lo llaman y le ofrecen primero empieza como profesor auxiliar y ya luego como profesor principal. Es más, le ofrecen el decanato de Ciencias Sociales, pero él no lo acepta. Y hay otro testimonio muy interesante de Luis Solari, se los recomiendo que lo lean en el libro que ayer se ha publicado, que es la revisión
de Arguedas, Cultura y Identidad, se llama. Repito, Arguedas, Cultura e Identidad, que es la mesa redonda que hubo en 1989 con la participación de Alejandro Romualdo, con la participación de Escobar y del padre de Alberto Escobar y de Gustavo Gutiérrez, ¿ya? Que además han incluido un artículo de Melis, otro artículo de Luis Rivas y el testimonio de Luis Solari sobre el profesorado, el tipo de profesor que fue en la agraria, porque Luis Solari era un joven que estaba participando en los, digamos, era dirigente estudiantil y tenía muchísima confianza con José María y le contaba de las luchas estudiantiles y José María le explicaba su posición, etc. Entonces, siempre José María, digamos, no yéndose a los extremos de la violencia política, porque esto lo van a ver ustedes si es que leen ese testimonio, lo descartó. Y Luis Solari comprendía perfectamente la posición de su maestro y la respetaba. Y fue la última persona que vio con vida a José María, porque antes de que José María se suicidase, 2 o 3 horas antes, fue y le dijo a Luis Solari, ven que quiero hablar contigo. Y Luis Solari, que estaba haciendo unas cosas en mimeógrafo, le dijo, sí, ya voy, doctor, en un momento. Y al poco rato se escucha el disparo y no pudo conversarlo, no pudo saber qué era el último mensaje que le quería decir José María, pero sin embargo sí le contó muchísimas, tuvo la ocasión de escuchar muchísimas de sus posiciones con respecto a las luchas estudiantiles de entonces. Bueno, espero haber dado una idea de la calidad de profesor, de los ideales pedagógicos de José María que han sido reconocidos por pedagogos de la talla de Walter Peñalosa, que dice que fue el único profesor que hizo verdaderas innovaciones en el campo de la enseñanza del castellano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen María Pinilla Cisneros, por esta brillante exposición sobre la trascendencia de la obra de José María Arguedas en este 12º Congreso o Encuentro Cultural Apurímac, organizado por Ayllu Cultural Zumbayllu. Realmente nos conforta, nos genera una alegría, un conocimiento sobre el maestro de maestros José María Arguedas, que inició como maestro desde Mateo Pumacahua de Sicuani, que conoció todo el panorama educativo y luego viajó a la capital de la República para integrar a esa comisión del programa educativo donde plantea claramente sobre el problema que ha tenido sobre, en este caso, relacionado con la psicosis terrible que ha sufrido José María Arguedas. He escuchado una charla de parte de su hermano Aristides Arguedas en el Colegio José María Arguedas del Callao, en el que manifestaba que realmente era esa neurosis terrible que le había generado un problema hasta generar su suicidio en la Universidad La Molina, y no aduce a otros problemas como el caso muchos sustentaban que era una decepción porque su obra planteada, que era una utopía y que no había alcanzado y por eso empezó a suicidarse, dijeron, y sin embargo el problema que adquirió es en esa alta concentración de estrés terrible que ha tenido y que no ha dejado hasta el final de su vida. Eso es lo que ha planteado. Realmente nos alegra, doctora, por esta brillante exposición. Y vamos, en este caso es una parte que ha expuesto relacionado con como Arguedas como profesor, como maestro, y tendríamos todavía amplísimo sobre
la producción de las obras literarias que él ha publicado y además las obras antropológicas que prácticamente Arguedas, su producción de Arguedas es una montaña literaria y antropológica y que no se puede abarcar en esta exposición de una hora. Le agradecemos y vamos a invitar, doctora, a nuestros asistentes que están en la sala a formular sus preguntas. Pueden comentar y formular sus preguntas. Pueden hacerlo directamente a la doctora o también pueden escribir a través del chat, que nosotros gustosamente vamos a transmitir las preguntas. Muy bien, entonces vamos a empezar, por favor, y agradecemos también a los presentes que domingo a domingo nos acompaña en este encuentro cultural Apurímac, organizado por Ayllo Cultural Zumbayo. Agradecemos anteladamente a Catherine Yurema Mamani y a Franco Pimentel que conducen esta parte de la tecnología. Muy bien, entonces yo creo que, doctora, para empezar nos podría darnos un enfoque acerca de su producción literaria de José María. Posiblemente ya vienen las preguntas sobre Arguedas relacionado como maestro, como productor, como modelo educativo que hasta hoy es vigente su producción de maestro de Arguedas y que prácticamente se ha publicado esos aportes en sus obras, en sus 7 tomos de su obra antropológica, ¿no? Así es. En realidad, como tiende la mayoría de estudiosos de José María a decir, hay una retroalimentación entre la producción literaria y la producción antropológica, digamos. Y dentro de la producción antropológica entra también los intereses educativos, ¿no? Todo lo que escribe Arguedas obedece a un proyecto de escritor. De esta manera yo formulo la biografía que estoy escribiendo. Hay un proyecto inicial cuando él es muy joven, a temprana edad, después de leer a Mariátegui, que dice, yo voy a ser escritor. Ese escritor que está planteando, ese narrador que Mariátegui dice que se necesita en estos momentos en el país para cambiar la situación del indio. Y ese narrador, dice Mariátegui, tiene que ser del mundo andino, no puede ser impostado, no puede ser alguien como Ventura García Calderón o López Albújar, que escriben desde afuera, tiene que ser alguien de dentro. Y José María dice, yo soy ese indio que va a escribir de su pueblo y que va a romper las cadenas. Y entonces él lo dice en un artículo de 1950, mi propósito al empezar a escribir literatura fue mostrar y golpear. Mostrar una realidad, esa explotación del hombre andino, y golpear la conciencia del lector para cambiar esa situación, ¿ya? Y entonces eso es lo que lo alienta a escribir Agua en 1935, lo que lo alienta en 1938 a publicar Canto Quechua, que es el primer texto etnológico, no siendo etnólogo, porque todavía no había estudiado etnología en San Marcos, solo había estudiado literatura. Pero es su proyecto, su deseo de mostrar una realidad lo que lo lleva a escribir Canto Quechua, que es recopilación de cantos. Y lo que quiere es mostrar el folclore, la belleza de las canciones, de las danzas del mundo andino, de las cualidades artísticas del mundo andino. Eso es lo que lo lleva a, estando en Sicuani, a publicar sobre la educación, pero al mismo tiempo sobre el mestizo. ¿Y qué elige para describir la situación del mestizaje? Elige la novela. Y paralelamente en Sicuani, mientras es profesor, escribe y publica Yaguar Fiesta y la presenta a un concurso. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje literario le permite a él abarcar más, conmover más la sensibilidad del lector, estremecerlo, golpearlo más a través de la experiencia estética.
Y entonces, Yaguar Fiesta, que es su primera novela, termina en Sicuani, la escribe en Sicuani y luego viene a Lima. En Lima, como les digo, es profesor y viene esta crisis, pero al mismo tiempo sigue publicando temas etnológicos sobre las fiestas tradicionales, sobre el folclore, o por ejemplo, critica a Imazuma, que está desvirtuando la música, o ensalza la fiesta de los sicuris, que es, o sea, diversos temas, sigue escribiendo, pero no literatura hasta 1953, que comienza a escribir Diamantes y Pernales. Diamantes y Pernales, que es la segunda novela de José María, está inspirada en Puquio, en la zona de su segunda infancia, no de su primera infancia, que es Andahuayla, sino Puquio. Y entonces, eso precisamente, que ya he dicho que se publica en el 50, Diamantes y Pernales en el 54, pero en el 52 José María ha viajado a Puquio como etnólogo profesional, ya ha terminado su carrera de etnología, y ha estudiado del 46 al 49, ya terminó, ya se graduó, ya es etnólogo profesional, y como tal va a hacer un trabajo de campo en Puquio. Y en Puquio se da cuenta de la situación del gamonalismo, ¿no? Que él ya había descrito, por supuesto, en Yaguar Fiesta, acuérdense el capítulo del despojo. Y entonces él usa nuevamente la literatura para ejemplificar esta situación. Y entonces va a poner a este gamonal, que es el protagonista, a la mestiza Irma, a la señorita Adelaida, que viene de la capital, y entonces se ven las luchas sociales, dos grupos enfrentados y la dominación terrible de este gamonal que es dueño de los indios y que los trata como si fueran cosas, ¿no es cierto? Y al final también hay un ensalzamiento de la comunidad andina, porque después de que el gamonal, don Ambrosio, comete un crimen, Irma es llevada a una comunidad andina y aparece en el relato como que la felicidad va a venir para Irma viviendo en esta apacible, justa comunidad andina, ¿ya? Entonces, nuevamente, en esta obra literaria están planteados esos elementos que hemos visto en Agua, este enfrentamiento y la situación del gamonalismo. Y ya después, a partir del 53, comienza a trabajar, ya ha escrito algunos capítulos de Los Ríos Profundos, hasta que en el 58 publica Los Ríos Profundos, ya luego El Sexto, ya luego Todas las Sangres en el 64, y por último El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que es su novela publicada después de muerto, póstuma. Muchas gracias, doctora. He hablado de la producción poética, porque eso está en Catatay, y eso también me tomaría muchísimo tiempo. Muchas gracias, doctora. Yo creo que hemos completado las dos partes, Arguedas como maestro y Arguedas como productor de sus novelas, en este caso la producción literaria. Le agradecemos. Vamos a invitar a Johnny López, quien gentilmente nos hizo llegar 5 tesis de maestría en Europa Central sobre Arguedas. Bueno, invitamos a Johnny. Johnny, adelante, buenas noches. Johnny, ¿está presente? Bueno. Profesor Melquiades, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Doctora Carmen Pinilla, buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Justo, miren, esto de las 5 tesis de maestría en Europa Central, yo se lo entregué al profesor Melquiades hace años, cuando recuerdo que me encontré con él en esas librerías de Quilca, ahí buscando libros antiguos, ¿no? De literatura, filosofía, y en mi caso de economía, ¿no? Porque yo soy economista de la San Marcos. Pero siempre me ha causado una enorme admiración Arguedas, ¿no? Profunda admiración. Y les voy a decir por qué. Porque yo leí Arguedas, El Sexto, cuando estaba en el colegio, a los 15 años más o menos. Imagínense, leí El Sexto a los 15 años. Y me causó una honda conmoción, ¿no?
como ustedes podrán comprender. Y después lo leía ya de mayor, cuando ya estaba en la universidad, ¿no? Entonces, el impacto es diferente, ¿no? ¿Cómo es cuando tú lees una obra en cierta edad? Hasta, en mi caso, ¿no? Yo estando en el colegio lo leí el sexto, ¿no? Y después lo leí ya a los 30, 35, ¿no? Entonces, por eso me impactó Argueda, ¿no? Y también sobre lo que hablaba de los apristas, ¿no? Bueno, eso también quedó, ¿no? Pero esta obra de las 5 tesis de maestría lo encontré buscando en internet, no me acuerdo exactamente qué tema, pero lo encontré, ¿no? Navegando ahí por internet, y realmente les puedo decir que Argueda es muy admirado en Europa, ¿no? Sobre todo en Europa Central, en la parte de Hungría, Polonia, Checoslovaquia, esta parte de Alemania también, ¿no? Porque hay partes de Alemania que están en Europa Central. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué es admirado en esa zona de Europa Central? Entonces, ahí, como dicen las tesis, en las 5 tesis, es porque en esa parte de Europa hay bastante diversidad cultural. Hay gente que viene del este de Europa, ¿no? Del sur de Europa, entonces ahí que se concentra mucha diversidad. Y ustedes saben que Arriaga es el autor de la diversidad, ¿no? De las grandes diferencias también, ¿no? Entre peruanos que hay en la zona sur del Perú, ¿no? Entonces, por eso es bien estudiado Arriaga, muy estudiado en esa parte de Europa. Y como le dije, ¿no? Al profesor Melquiades, nuevamente me lo encontré en el Facebook y me decía, voy a hacer este foro. Ah, mira, justo tengo esta tesis y se lo envié, ¿no? Yo creo que eso debe ser difundido, ¿no? Porque Argueda no pierde actualidad. Y les voy a decir por qué. Y justo es a propósito de esta pandemia, ¿no? Ahora que hemos hablado de la educación, el papel de Arguedas en la educación, ¿no? Miren, yo soy de padres del departamento de Apurímac de la provincia de Antabamba. Entonces, a través de Facebook me conecté con unos periodistas de la zona y me dicen que acá la pandemia en la parte educativa ha causado unos efectos terribles, me dicen. Ha habido mucha deserción escolar, los profesores no están capacitados, hay problemas de conectividad, ¿no? Le digo, uy, mire, yo justo estoy haciendo un proyecto de dar clases de matemáticas, pero ese proyecto era para hacerlo acá en Lima. Y me dice, ¿por qué no traes ese proyecto acá en Antabama? Me dice, lo necesitamos. Y yo le digo, ¿y qué te parece si lo hacemos en quechua? Me parece que sería extraordinario, porque acá hay una gran falencia. ¿Y sabes por qué le digo quechua? Hacer clases de matemáticas. Claro, yo no soy quechua hablante, pero ellos me han hecho los nexos con tres profesores de allá para hacer la clase de matemáticas en quechua. Era a propósito del libro Agua, que como la autora Piña nos informaba, es que ahí esa es la innovación de Arguedas en la educación, ¿no? Que ese cuento Agua tiene muchas palabras en quechua. Y es el primer autor que introduce el quechua en los textos, ¿no? En la narrativa. Yo creo que ese es el aporte de Arguedas, ¿no? El de introducir el quechua a la narrativa peruana. Entonces, eso, por ejemplo, yo he seguido ese ejemplo, ahora que me solicitaron hacer este proyecto de matemáticas, clase de matemáticas en quechua. Yo he seguido ese modelo, ¿no? Porque el quechua es necesario, porque no hay mejor que enseñar a las personas en su lengua nativa, ¿no? Tiempo. Justo escuché ayer una ponencia de una peruana que está en España, justo en Barcelona. Melquiades. Y en Barcelona hay 2 lenguas oficiales, el español y el catalán. Y el catalán es obligatorio. Y todo está en catalán en España. ¿Y por qué eso no puede ser en el Perú? Me dice. ¿Por qué no puede haber textos, bibliografía, producción literaria, todo en quechua? ¿Sí? Sí, población quechua. Es un gran mensaje, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora, profesor Melquiades, doctora Carmen. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Has dicho algo muy importante y es el trabajo de Arguedas de introducir el quechua en el castellano. Eso es algo fundamental en su proyecto de escritorio, en su proyecto pedagógico, porque él no solamente enseña al quechohablante a hablar el castellano, sino que dice que transforman la sintaxis del castellano
recrea el castellano. El quechua recrea el castellano. El castellano va a ser diferente después de que se convierta en herramienta de todos los quechohablantes, porque se va a enriquecer con el aporte del quechohablante. Entonces, se trata, como decía Arguedas, de no perder el alma, ¿no es cierto? En este proceso, no perder el alma, imponer el alma. Y por eso es que él va a tener tanta satisfacción cuando si usted lee en su poesía Tupac Amaru, cuando ensalza a los migrantes andinos que se han ubicado en las zonas urbanas y cómo tiñen la cultura oficial con elementos procedentes del quechua. Eso es importante. Y un mérito de José María, justamente en Nahua, fue romper la sintaxis castellana, lograr que los protagonistas, los personajes indios hablen no en quechua, sino en un castellano que tiene la sintaxis del quechua, rompe las reglas del castellano para expresar el alma del quechua. Alida, hola. Hola, Carmen María, bueno, tremenda emoción volver a verte y volver a escucharte, y para todos quiero decirles que quien conoce a Arguedas cambia su vida, y un testimonio es que Carmen María Pinilla, que desde los 16 años se convierte en la estudiosa más proficua de José María Arguedas. Ha escrito muchísimos libros y uno está, como lo dijo, a puertas de publicarse, la biografía completa. Ella ha hecho varias biografías de José María y esperamos, Carmen María, no sabes cómo, la última biografía, la más completa que la vas a hacer. Y algo a mí me inquieta sobremanera, no lo voy a decir todo, pero es algo referido a Carqueri, que queda en Abancay, los abanquinos deben conocer, y tiene que ver con los orígenes reales, tal vez, del gran José María Arguedas. Como segundo punto, yo quiero decir, al margen de todos los valores que nos ha dejado José María sobre la cultura andina, sobre la actualización de esta cultura, de los quechohablantes, de nosotros, los andinos, es que el gran valor de José María también radica en que él, con ese nuevo lenguaje del castellano, ha sido y es fuente de resistencia de la cultura milenaria, de esa cultura ancestral, y que pese a todo, después de 5 siglos, sigue vigente y que él ha activado. Es con él que empieza el folclore a danzarse en las ciudades como Lima. Es con él que se empieza a hablar de cuánta sabiduría tiene ese campesino o ese, entre comillas, indio, y que sí, también es un estratega que no enseña el castellano solamente porque se occidentalice, no. Enseña, como tú lo has dicho, como herramienta para mostrar la cultura andina, para mostrar la sabiduría, y quizá actualmente también, como tercer punto, Carmen María, decirte que se está dando mucho espacio a las publicaciones en quechua, en los diferentes géneros literarios, la poesía, la novela, y que hay personas que creen que debe solamente escribirse en quechua, y vale la pena la pregunta, ¿para quién se escribe en quechua? Es para el que sabe leer. Entonces, hay que dirigirse a ese saber leer como lo hizo José María, para hacer entender a esos occidentales que no hablan quechua, para hacerles entender en ese idioma nuevo la riqueza y los grandes valores de la cultura andina.
Felicitaciones, Carmen María, y un gusto volver a verte. Gracias, muchas gracias, Alida. Con respecto a, voy a empezar por lo último, efectivamente, José María piensa que el quechua y los aportes de lo andino y de la cultura quechua es universal y entonces transformando el castellano, quechuizando el castellano, se adquiere la universalidad. Pero otra vía, como tú bien dices, es publicando también en quechua. Y por eso es que él, toda su poesía, la publica en quechua. Y a partir de él es que algunos periódicos comienzan a publicar en quechua también. Y ahora tú me dices que se está dando mucho auge a las publicaciones en quechua. Y entonces eso es algo que esperaba José María Arguedas, que tener lectores en quechua. En 1967 José María escribe un artículo que es muy importante, que se llama Películas de Gesta. Eso está en el tomo 7 de las 7 obras completas. Y él dice que él al principio quiso ser, digamos, el puente, el que expresaba a el indio, pero que al ver las películas que están haciendo cineastas en quechua, él se ha dado cuenta que ya no necesita ser el intermediario, que el hombre andino puede expresarse solo, que no necesita intermediarios, que él ha cumplido su ciclo. Eso es una maravilla de artículo, porque él está esperanzado en esto que tú dices, de que el autor quechua sea capaz de expresarse en quechua o en castellano, de la misma manera como había hecho tanta apología de Gabriel Aragón o de Quilco Huaraca, que son grandes poetas quechuas. Y ya no me acuerdo cuáles eran las otras preguntas. Carqueri. Carquequi, en la hacienda Carquequi, que yo conocí en Huanipaca, creo que fui contigo, no me acuerdo si contigo o con Rosa Matos, y fuimos a averiguar y me enteré de primera mano y después leyendo a estos amigos que tengo en Abancay, que fueron los que me dieron todos esos datos, me fui en pos de las leyendas que se contaban acerca del nacimiento y de la madre, y he registrado en la biografía, yo tengo todo registrado, lo que encontré en esa oportunidad. Tomé fotos de la casa de la señora y del parecido que aducen algunos. Pero así como hay esa leyenda también, digamos que digo leyenda porque no he encontrado, busqué en los archivos, en Abancay me conozco todos los archivos parroquiales y no he encontrado ningún registro que pueda autenticar ese dato, que es importante, de hecho que es importante, como también es importante que en Andahuaylas también fluyen otras versiones de otras que asignan otra madre a José María y no la real que está registrada en los archivos parroquiales de Andahuaylas. Pero Carquequi es... La versión de Valcárcel sobre... que no se sabe. Valcárcel dice que no se sabe quién fue su padre. Y él, Valcárcel, sabe que era cusqueño, que el padre de José María era cusqueño. O sea, Víctor Manuel de verdad que era cusqueño, pero Valcárcel, acuérdense que es de Moquegua. Valcárcel no es cusqueño, él nació en Moquegua y se crió en el Cusco. Y el apellido Arguedas viene de Moquegua y hace exactamente el mismo recorrido que Valcárcel. Entonces, lo único que dice Valcárcel es, no se sabe bien quién era su padre, era un hombre errante, como diciendo, puede haber tenido otras mujeres, como que de hecho las tuvo. Y en la biografía yo estoy poniendo, doy cuenta de los medio hermanos que he encontrado de José María y que consigno con número parroquial las actas de su nacimiento o de su bautizo. Gracias, doctora, por la respuesta. Vamos a invitar a la profesora Elia Armacanqui. Adelante, Elia, buenas noches. Gracias. Mi apellido es Armacanqui. No Armacanqui, Armacanqui. Ya, disculpa. Bueno, en primer lugar,
felicito a la doctora Pinilla por su erudición. Gracias, Egla. De nada. Y a mí personalmente me ha dado un panorama más completo de lo que significa el gran maestro José María Arguedas, porque no sabía detalles, por ejemplo, del aspecto pedagógico, ¿no? Y como usted ha hecho un trabajo de investigación muy detallado, entonces nos da una idea completa de él, ¿no? De su preocupación por la educación, ¿no? del andino. Y darle los instrumentos, como usted dice, ¿no? Los instrumentos para su liberación, ¿no? Eso es muy, muy interesante, porque José María Arguedas trata del andino en todas sus obras. Y en su última obra, que es la novela Zorros de Arriba y Zorros de Abajo, continúa hablando del andino que viene a trabajar y a ser explotado, ¿no? en la industria pesquera en Chimbote. En esta obra es realmente, es una obra que desde un comienzo conmueve al lector, porque él hace un viaje difícil a diría yo, una cruzada con su extremo estrés y depresión. Y aquí empieza a hablarnos directamente sobre su suicidio, ¿no? De su suicidio, y él dice, me suicida ahora, no, me suicida. Otra cosa que lo guía a no suicidarse, porque él empieza desde las primeras líneas hablando de eso, es porque quiere terminar esta gran obra culminante, creo yo, que es la novela Zorro de Arriba y Zorro de Abajo. Y aquí se da el trabajo, mira, en el epílogo de dar un discurso magistral, nombrando a sus amigos del alma, como son Jaime Guardia, Máximo Damián, a Luis Durán, a Edmundo Mudurraga, uno de sus estudiantes a quien amó mucho, ¿no? Y Edmundo también, creo que en una de sus intervenciones en este encuentro lo ha dicho, ¿no? Y encarga a sus estudiantes, ¿no? de la Molina, ¿no? No quiere de que ningún profesor hable, sino un estudiante de la Molina de el discurso o la despedida, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿cree usted de que José María Arguedas tuvo razón cuando él dice no quiero retirarme, o sea, ser jubilado, ¿no? Porque jubilado es como la muerte, dice, prefiero quitarme la vida, ¿no? Antes de ser jubilado, ¿no? O sea, como no hacer nada, ¿no? Y a mí realmente digamos, hizo pensar esa palabra, ¿no? De no quiero ser jubilado, ¿no? No quiero retirarme, sino acabar con mi vida, ¿no? Y acabó esa novela magistral que nos habla sobre el dilema, ¿no? De la gente andina en la costa y la explotación y todo. La linda metáfora que usa, por ejemplo, el zorro de arriba, el zorro de abajo, él considera esa metáfora al agua, el mar, la considera como la zorra, ¿no? Igual que digamos, como las prostitutas, que son también víctimas, ¿no? Víctimas de la depredación, por ejemplo, en el caso del pescado, las anchovetas, etc., ¿no? El mar. Y luego de las prostitutas, que son también, que él tiene simpatía, ¿no? Por ellas, porque son explotadas, ¿no? A causa de la ambición extrema
del monopolio, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Ela. Efectivamente has dicho el meollo de la última novela y has intuido la profundidad de las metáforas del zorro arriba, del zorro abajo, del capitalismo como ente que prostituye al hombre, ¿no? Y que lo mercantiliza, lo vuelve mercancía, lo mismo que las mujeres, la explotación a la mujer, al indio, que los tiran para que aprendan a nadar y no importa cómo los mandan a las bolicheras ahí como peones, etc. Y entonces, efectivamente, El zorro arriba, el zorro abajo, es una novela donde el autor por primera vez, una novela de vanguardia, por supuesto, donde por primera vez el protagonista es el escritor, porque la alternancia entre el relato y los zorros hace que nosotros estemos todo el tiempo acongojados esperando qué va a pasar con el autor, porque el autor nos está diciendo que se va a morir y efectivamente la novela termina cuando el autor muere. Pero ya ha dejado, ese autor de los diarios, ha dejado en los diarios cómo nosotros debemos pensar que termina el relato, la narración. Entonces es la autobiografía, la persona de José María, mezclada con la narración, lo que él ha creado sobre Chimbote y sobre los zorros dialogantes, que los zorros los ha tomado de dioses y hombres de Huarochirí, de los mitos de Huarochirí, es decir, la Biblia de los peruanos, ¿no? Así como para todos los creyentes, los personajes importantes son los personajes de la Biblia, o para la antigua Grecia son los personajes de la mitología griega, así considera José María que debe ser para los peruanos los personajes de Huarochirí. Por eso nosotros publicamos, Gonzalo Portocarrero, mejor dicho, dio tanta importancia a esa obra de José María, que fue la traducción de Dioses y Hombres de Huarochirí, y en ese libro que sacamos, lo que queríamos hacer es hacer ver la vigencia de estas simbologías, estos dioses de nuestro universo propio, nuestro universo andino, nuestras raíces, ahí están ahí. Nosotros que tenemos que estar hablando de Venus, de Bacchus y de todos los dioses griegos, nosotros tenemos que estar hablando de nuestros dioses, de nuestra mitología, del zorro de arriba, del zorro de abajo, de Tantañanca, de Guatiacuri, de Cavillaco, de Chaupiñanca, que son nuestros, Pariacaca, que son nuestros dioses, nuestros apus. Entonces, efectivamente, cuando escribe, yo en realidad tengo que confesar que me metí a estudiar la maestría en teorías de psicoanálisis porque quería entender el suicidio. Y lo logré más o menos a través de un autor francés que tiene una teoría sobre el complejo de la madre muerta y cómo la orfandad temprana de José María, la desaparición de su madre y luego este padre que ya hemos visto con la intervención de Alida, que era casquivano y que cuentan que tuvo hijos por acá, efectivamente los tuvo por aquí, por allá, con su cuñada, con otras, etc. Y entonces todo esto le afectó a la madre de José María y al niño José María desde chiquito, que es la etapa de la formación. Todo eso ha afectado en su vida y todo eso ha repercutido en amor. Y todas estas experiencias ya tienen puso luego con el hermanastro que lo hace visitar, que lo hace ver, expectar todas las violaciones que tiene la mamá de sus amiguitos pistoleros, etc. Todo eso se junta. Y entonces él, en el zorro de arriba, se recuperará que en la parte de los diarios, le tengo miedo a la muerte. Habla de la muerte temida y de la muerte deseada. La muerte deseada es aquella en la que él quiere inmolarse y quedar como un héroe que ha luchado con un proyecto escritor para levantar al pueblo andino. Y también como una víctima porque teme a la muerte. No sé. Gracias, doctora, por la respuesta. A ver, por favor, les agradeceré cerrar sus micrófonos. Solamente queremos escuchar la exposición de la doctora Jordán. Por favor, ¿podría cerrar?
Bueno, gracias. Buenas noches, Pedro Hernán, don buenas Melquiades. No sé si me permites tomar parte o me das la palabra para... Adelante, Pedro Hernán. De primera intención, mis saludos a todos los presentes virtuales y luego mis congratulaciones a la brillante exposición de nuestra estudiosa Carmen María Pinilla. Ella tiene una trascendencia bastante avanzada en lo que es la vida y obras de José María Arguedas. Ya una prestigiosa analista anterior ya dijo, desde los 16 o 15 años ha sido la que ha hecho el seguimiento, el monitoreo de la vida de José María Arguedas. Y es más, ahora hemos escuchado la trascendencia literaria de nuestro Amauta, pero me gustaría que nos haga una síntesis de la trascendencia política, sociopolítica de José María Arguedas, su planteamiento político y ahora cómo es que actualmente se está poniendo en vigencia o yendo en creciendo, digamos, en términos musicales, la narrativa y el planteamiento de José María Arguedas, sobre todo desde Todas las Sangres y prácticamente el auto de fe al que ha sido sometido en la segunda mesa redonda del año 1965. Por favor, nos interesa porque la trascendencia literaria ya hemos hablado, pero tiene una trascendencia sociopolítica, el poner su misma obra, Todas las Sangres, ya es un planteamiento político para cambiar el sistema político del país. Y esa es la ruta que está tomando el pueblo peruano. Eso sería lo único que, de mi parte, que la doctora nos deje bien aclarado esto. Gracias, Pedro Hernán. Adelante, doctora. Efectivamente, Pedro Hernán, hay en esa frase, en esa metáfora de Todas las Sangres, está sintetizado el planteamiento político de José María, como también lo está sintetizado en su famoso discurso cuando recibe el premio Garcilaso y que se titula No soy un aculturado, ¿no? Yo soy un demonio feliz que habla en español y en quechua y que hace una apología de su ideología mariatellana y su apego, adhesión al socialismo, pero al mismo tiempo el socialismo no mató en mí lo mágico. ¿Qué quiere decir? Él sigue vinculado a la magia de los mitos, a las raíces andinas. ¿Ya? Hay un detalle que fue consignado por César Lévano en su libro, sí, creo que es La agonía de José María, o algo así. Sí. Él dice que José María estaba afiliado al Partido Comunista hasta que en una oportunidad daba clases a los obreros. Pero Rodrigo Montoya también cuenta que en el mismo texto de César Lévano hay otro comentario que dice, estando en esas reuniones, en una oportunidad, él vivía en Lima, por entonces estamos hablando del año 45, ya. Y estaba en estos comités que tenían que reunirse obligatoriamente a discutir la situación política, etc. Llegan unos amigos músicos de Puquio
y él tenía que atenderlos y dejó de ir a estas reuniones. Y que cuando volvió a las reuniones, el camarada que presidía la reunión, el encargado, le dijo que los camaradas no tenían tiempo para fiestas, que lo más importante era la revolución. Y entonces él dejó de ir, de asistir, no volvió más a estas reuniones, porque consideraba él que la vida, la música, el afecto con sus paisanos era tan o más importante que los principios o la ideología o las directivas de un partido. Y por eso es que en varias oportunidades él fue reacio a afiliarse a ningún partido. Y en una oportunidad en que los apristas lo acusaron en 1947 de ser un agente comunista, porque había sido destacado por el Ministerio de Educación para que vaya a ocuparse de la situación de las huelgas en el Colegio Guadalupe, y los apristas lo acusaron, ¿cómo es posible que el gobierno nombre a un comunista para que vaya a ver la situación? Él escribió, respondió, esto apareció en el diario La Tribuna, él respondió en el diario La Prensa al día siguiente y dijo, yo no soy afiliado al Partido Comunista, yo soy una persona independiente y siempre mi pensamiento ha estado guiado por mis principios, nunca por ideología alguna. Sin embargo, en este texto que dice, no soy un aculturado, él dice, soy socialista, pero el socialismo no, por eso el socialismo no eliminó en mí lo mágico. Quiere decir, yo tengo independencia, he abrazado los principios del socialismo, pero soy independiente. Ahora, también estuvo muy cercano al Partido Social Progresista, incluso fue a dictar conferencias a ese partido, como también lo estuvo en alguna oportunidad Acción Popular. Fue director de la Casa de la Cultura nombrado por Francisco Miró Quesada. Y luego también tuvo mucha cercanía a Carlos Cueto, que fue ministro de Educación de Belaúnde, pero él nunca se afilió a ningún partido. En realidad, él simpatizaba con la causa de su proyecto escritor, que ya lo hemos dicho, que era la defensa y la apología y la universalización del mundo andino, de la cultura andina. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Vamos a invitar de inmediato a Edgar. Adelante, Edgar, buenas noches. Por favor, se encuentra Edgar Armacanqui, por favor. Nos ha solicitado su pregunta. Sí, muchas gracias a profesor Melquiades Aléndez. Muchísimas gracias y buenas noches a cada uno en esta reunión de la noche. Y un agradecimiento muy especial a la profesora doctora Carmen María Pinilla, que nos ha dado una descripción muy detallada y apasionante sobre el gran maestro, como lo conocemos a José María Arguedas. Permítame comentar que yo soy un aficionado, no soy especializado en el área de literatura, pero me interesa mucho saber sobre nuestros escritores peruanos, nuestra cultura, nuestra música. Mi nombre es Edgar Armacanqui y tengo la suerte de decir que pude conseguir una copia inédita que relata la autobiografía de José María Arguedas, que seguro muchos de ustedes lo tienen. Pero lo interesante es de que en esta es realmente una pequeña obra o trabajo que escribió el maestro José María Arguedas, en la que él indica que su primera experiencia con la literatura empezó casi a la edad de 10 años, cuando se enteró de esta poesía, El amor, escrita por Manuel González Prada, que al parecer
encontró esta composición en un número de la serie del almanaque de esos tiempos que ustedes recordarán, Bristol. Así es, Bristol. Lo que me parece interesante es de que lo que comenta él, y esa es la primera pregunta que tengo, es de que él se aprendió esta poesía, El amor, se la memorizó y la recitaba a voz alta junto al río, dice él, y también en los campos, cuando yo apenas era alfabeto. Entonces mi primera pregunta es cierto que tal vez realmente él empezó un poquito tarde sus estudios, quizás debido a los viajes largos que tenía su papá y acompañaba a su papá en sus viajes, en muchos de sus viajes. Eso por un lado. Y eso también nos dice de que él desde un comienzo hizo tal vez esa decisión de saber más de lo que hay en lo que se escribe, ¿no? Y otro comentario que tengo se refiere luego a esta un pequeño relato que él hace de su vida en la autobiografía. El profesor Melquiades Aléndez hizo un comentario sobre la situación de los últimos momentos de la vida de Arguedas, cuando no se sabía realmente lo que había pasado. Pero en estas palabras que él vierte en su autobiografía, él realmente indica que él estaba ok con lo que contribuyó como escritor. Si me permiten leer un par de líneas de esta página, dice: en la universidad, los escritores de mi generación y muchos maestros estimaron en mí lo que encontraron de original, acaso de indio, en la vasta significación que tiene la palabra. Este mutuo afecto y respeto hizo que recíprocamente aprendiéramos ellos de mí y yo de ellos. Y aquí aparece algo que me parece que es muy importante, que lo describe. Dice, él, José María Arguedas, dice: yo fui completamente feliz, viví constantemente agradecido. Quién sabe, quiso decir que fue afortunado de haberse ligado tan cerca a los indígenas, vivir con él o con ellos y entender lo que ellos sentían y lo que ellos querían decir. Comprender las alegrías de ellos, así como las penas que pasaron, que él los observó, las injusticias que ellos sufrieron. Entonces, la otra pregunta que tengo es, haciendo referencia al hecho de que el maestro Arguedas quería, si se quiere, rescatar a la población indígena, pero sabía de que necesitaban una herramienta, y esa herramienta era saber bien el español para que se le reconozca a ellos a través del idioma castellano. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto se puede estimar cuál era la población en ese entonces hablantes con relación a la población actual que tenemos en Perú de los runasimi hablantes? Muchas gracias. Gracias a Gracias, usted. Edgar. Adelante, doctora. A ver, lo último no he entendido muy bien porque ha habido alguna interferencia, pero he entendido. Ok. José María, como decía, veía que podía mermar, veía con dolor
en sus trabajos antropológicos eso se nota, con dolor que podía mermar el número de quechua hablantes, porque, lo decía, algunos jóvenes ya no quieren hablar quechua y reniegan de sus dioses y de sus lenguas y de sus costumbres y quieren adoptar lo foráneo. Y entonces eso le dolía muchísimo. Pero paralelamente a esto ve en los pueblos jóvenes, entre los músicos andinos, la pujanza de los migrantes de primera y segunda generación que mantienen el quechua y que en el castellano que hablan meten también el quechua y que la música en quechua tiñe la música de la capital y de otras ciudades importantes del Perú. Es más, él se alegra mucho cuando él es jurado de un concurso de música andina en Radio Nacional y la ganadora era una muchachita que había cantado un huayno en quechua muy bonito y él, todo galán, llama a la ganadora y comienza a hablarle en quechua y la ganadora no sabía hablar quechua. Había aprendido esa canción de sus padres, pero no dominaba el quechua. Y José María ahí, lejos de molestarse, se alegra y dice, ahora esta señorita que había renegado del quechua de sus padres, lo ha aprendido porque se da cuenta que cantar en quechua tiene peso, va a llegar a una mayoría de radioescuchas. Entonces eso a él lo alegra porque él mira ahí lo que se viene en el futuro. Y en el futuro, como decía Lida hace un rato, hay un deseo de publicar en quechua y de mantener el quechua. Vemos en la televisión al ministro de Cultura hablando unas palabritas en quechua. Y entonces esa orientación de la multiculturalidad y la defensa de la multiculturalidad ha empezado sin duda con José María Arguedas. Él es el, como dice Rodrigo Montoya, no lo digo yo, es el padre de la multiculturalidad en el Perú, desde esta lucha por las escuelas bilingües, ¿no? Entonces, la otra pregunta que me hiciste sobre en qué momento habla él el castellano, su padre hablaba el quechua perfectamente. La familia materna del padre era de Huarocondo. Es una población, o sea, el padre se llama Víctor Manuel Arguedas Arellano. La familia Arellano era de Huarocondo, que es un distrito, una provincia del Cusco, y eran quechuahablantes. Entonces, el padre hablaba quechua. La madre, doña Altamirano, no me acuerdo el nombre, Victoria Altamirano, hablaba quechua. Y entonces, él ha hablado quechua, él ha sido abrigado por los quechuas. Y esto que tú me preguntabas, de que adoptó y que es feliz, dice, yo soy un demonio feliz, o en una parte yo estoy agradecido, no solamente está agradecido con el pueblo quechua y con el indio, él ha adoptado, se ha identificado con el indio, él se considera indio, él dice, yo creo todo lo que los indios creen, yo creo que las montañas son apus, yo adoro a la naturaleza, yo creo que el río me habla, yo creo que los árboles se conversan. Este amor a la naturaleza lo tengo yo porque yo soy indio, yo he adoptado esa idiosincrasia del indio. Entonces, no es que lo imita y que por eso sufre, no. Además de que él ha adoptado su idiosincrasia, él ha vivido también la explotación, porque él ha vivido con la servidumbre. Él estaba en la cocina, no en el comedor principal. Y él vivía la explotación de su hermanastro, que también lo golpeaba a él. Y veía la explotación a las personas que le daban cariño, que era doña Cayetana, don Felipe Magua y todos los concertados de su madrastra. Entonces, él sabe lo que es el sufrimiento del indio, la explotación, la dominación, el racismo, y eso lo sabe en carne propia. Y lo experimenta, ya lo he contado varias veces, cuando llega a la costa y por primera vez en el Colegio San Luis Gonzaga le dicen que es un serrano
y que la chica de la que se ha enamorado le dice no quiero tener amores con serranos. Habiendo estado, venía del colegio de Abancay, donde le hizo muchísimo bien el colegio, la experiencia en el colegio Miguel Grau. Tuvo excelentes profesores, sacó las mejores notas. Ahí es que empieza su vocación por la literatura, estando en Andahuaylas, estando en Guanipaca, cuando tiene un accidente y se corta un falange del dedo y descubre las novelas de Víctor Hugo allí en la hacienda Carquequi, de Manuel Jesús, de su tío Manuel Jesús Guillén. Entonces, él ahí dice, decidí ser escritor. Tiene el proyecto de escritor, pero todavía no sabe qué, hasta que lee a Mariátegui y dice, es sobre mí, tengo que hablar sobre mi pueblo, sobre el indio. Y es que decide hacer su proyecto donde las dos características son mostrar una realidad y golpear la conciencia del lector. No sé si te he contestado, ojalá que sí. Sí. Muy bien contestado. Muchísimas gracias por haber expandido su respuesta, porque he aprendido mucho más con su comentario sobre mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias también. Melquiades, Gracias. voy a Edgar, tener que retirarme dentro de 5 minutos. Ya, doctora, vamos a dar pase a Hernán Hurtado. Hernán, adelante, buenas noches. Ya, ok. Hernán. Hola, Hernán. Hernán Hurtado. Maipin kachkanki umachayo. A ver, bueno, estamos en el 12º Encuentro Cultural Apurímac, organizado por Ayllu Cultural Zumbayllu. En esta ponencia tenemos la doctora Carmen María Pinilla Cisneros sobre la trascendencia de la obra de José María Arguedas. Muy bien, Hernán parece que se retiró. Bueno, yo también tengo que retirarme lamentablemente. Amigos todos, les agradezco. Sus preguntas me ayudan, me alientan. Verlos a todos me hace recordar mi viaje, mis viajes a Abancay, las experiencias que he tenido y todo lo que he aprendido de ustedes. Agradezco yo también esta participación y espero vernos pronto. Muchísimas gracias, doctora, por esta brillante participación. Hemos aprendido realmente las dos partes de José María Arguedas en torno a su vocación de maestro, que precisamente tenemos estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Abancay, también de la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas, que tienen el programa de educación bilingüe intercultural y están desarrollando ya prácticamente el proyecto de Arguedas. Se viene concretando en estos últimos años, pero ha demorado mucho. Qué importante hubiera sido si Arguedas se hubiera enterado de estas actividades que se está realizando. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia. Le agradecemos enormemente a través de Ayllu Cultural Zumbayllu de Apurímac. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. A usted, doctora. Bueno, vamos a dar a conocer para la próxima semana. Tenemos la presencia de Peter Van Dalen Luna, quien va a exponer sobre investigaciones arquitectónicas sobre la nación Aymaraes Apurímac. Están invitados, queridos amigos,